Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Seguimos aportando lo mejor para todos ustedes. En esta segunda parte del programa ya se encuentra con nosotros el doctor José Gregorio Hernández, médico cirujano especialista en cosmética genital, quien nos acompaña para hablar sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. Y es que estas personas también tienen el derecho del disfrute de la sexualidad, pero qué importante también hablarlo. Gracias por estar con nosotros, bebé. No, a ti y a tu equipo y a toda tu audiencia, muy buenos días. Sí, la gente cree que este tipo de personas van a ser niños perpetuos o tienen los switches apagados en lo que es el erotismo y la sexualidad, y es todo lo contrario. A propósito del 21 pasado, que fue el Día Mundial de lo que es el síndrome de Down, la trisomía 21, se habla y se debe hablar con los papás, con la gente, de que este tipo de personas con este tipo de condición también tienen derecho a la sexualidad. Hay mucha gente que tiene trastornos motores, parálisis cerebral, pero tienen su cerebro completamente funcionando y así tengan alguna lesión que les incapacite, en el caso de los hombres las erecciones, también tienen una pulsión sexual. Y mucha gente pretende callarse, tener esto como un tabú o simplemente como algo prohibido. Y es completamente un error. O sea, en el caso de los padres que están a cargo de estos pacientes o de estas personas, dicen, o sea, ellos no, o sencillamente, o sea, es algo que no, porque, o sea, tienen una discapacidad. Pero ¿cómo debe ser el abordaje, o sea, para hacer entender de que ellos también tienen derecho? Primero, no negarse a que este tipo de personas, que a veces ni siquiera son enfermos, sino tienen una condición, como en el caso de la trisomía, tienen derechos sexuales, que igual van a tener erecciones, igual van a tener excitación, en el caso de la mujer van a llegar a la menarquia, van a tener la regla, y que se van a enamorar, y que tampoco se puede negar a la posibilidad que alguien que no tenga ningún tipo de condición también sienta afecto y erotismo con este tipo de individuos. Entonces el asunto acá entra lo que es la ética, entra la moral, entra también paradigmas religiosos. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que se desarrollen fisiológicamente. ¿Qué es lo recomendable? Vamos a conversar, hay que hablar con este tipo de personas. Muchas veces en el caso del síndrome de Down, que tienen, aunque hay un espectro muy amplio, incluso los mismos con el autista, hay gente que tiene oligofrenia, que es disminución de lo que es el coeficiente intelectual, retardo mental. ¿Cómo tienes que hablar? En la medida de sus posibilidades. Muchas de estas personas también tienen hipererotismo, porque hay un código que es un receptor para el neurotransmisor, que es la dopamina, que se hiperexcita, se hiperestimula, entonces vemos que están compulsivos con el asunto del sexo. Y muchas veces esto también puede ser terapéutico, porque estos tipos de muchachos o de muchachas no hayan cómo manejarlo, y hay que hablar incluso de terapistas sexuales y en el caso extremo también cómo utilizar de buena medida medicamentos, fármacos anticonvulsionantes, antidepresivos para poder abordar la pulsión sexual. Pero este es el extremo, porque lo común, lo cotidiano es un papá que no quiere hablar de ello, un papá que se niega a ver que ese muchacho ya es un adulto, así esté en una cama, si en el caso de una parálisis cerebral o que tienen trastornos verbales, y conozco muchos que incluso son profesionales y tienen un erotismo elevado, un erotismo que hay que tener, que abordarlo de mejor manera. ¿Hay una edad en la que debería comenzarse a hablar o activar la sexualidad en estas personas con discapacidad? El desarrollo se lleva de igual manera como un desarrollo normal. Ya a los 3 años ya hay lo que es ese escarceo, ese autorreconocimiento, ya comienza el niñito, la niñita a ver, soy distinto, me toco. Ya con la pulsión de la adolescencia, cuando aumenta la testosterona y comienza lo que es la pubertad y los caracteres secundarios propios del varón o de la hembra, comienza la pulsión erótica. Hay que hablar antes de eso, el papá se debe anticipar, porque hay otra cosa, que es el abuso, el riesgo a abuso. Hay adultos que son malsanos y que pueden abusar de esos niños. ¿Qué sucede actualmente? Sucede. Y si ese niño no está preparado, el padre tiene que también estar pensando acuciosamente y entender también que esta gente se va a enamorar y que va a tener la necesidad de roce. Hay gente con síndrome de Down que son atractivos, son lindos, son agradables,
y por qué no, una persona con ninguna condición también puede sentir afecto y puede sentir erotismo. Entonces entra también el precepto acá en la cabeza de ese familiar, de ese papá. Dios mío, como mi hija, mi hijo va a estar con un novio, o peor, ¿cómo va a tener sexo? Entonces esa pregunta hay que derribarla y entender que sí lo va a tener, deben tenerlo, pero también es cómo nosotros lo vamos a canalizar, porque si bien es cierto, uno tiene que acompañar a este tipo de personas, porque muchas veces no se pueden desenvolver idóneamente en todos los aspectos, aunque muchos que ya están insertados, también es verdad que ellos necesitan su parte en solitario. Entender también lo que es la masturbación. Mucha gente cree que no se van a masturbar, que no se van a tocar, entonces a veces quieren acompañarlos, entonces esto es un tema bastante delicado. ¿Por qué asistir a consulta no solamente el paciente con discapacidad, sino además el familiar que hace el acompañamiento a la persona? Porque muchas veces la familia es la que está enferma. Muchas veces el que tiene la discapacidad está abstraído, a menos que sea una cuestión psicomotora. Tengo saludos a la gente de Maracaibo que me dijeron que los saluda a Cristian y también hay otro muchacho, no voy a decir su nombre, que es un comunicador social y tiene parálisis cerebral y tiene hipererotismo. Entonces la familia cree que él no va a hablar de eso y el tipo se autoestimula, el tipo tiene sus videollamadas y uno no sabe, no, pero el pobre muchacho, no, eso no es un pobre muchacho. Okay. Eso tiene todas sus funciones completamente activas. Entonces la familia es la que tiene que buscar la ayuda. Tiene que buscar ayuda incluso con un sexólogo, con un psicólogo, para poder manejar esta situación y poder hacer un buen acompañamiento de estos individuos. Porque si no, van a quedar en actividades sexuales de riesgo, va a entrar en lo que es la erotofobia, pueden reprimir a esta persona y esto es contraproducente. Y si esto tiene un componente hipersexual y no lo sepan manejar, entonces van a querer sedar al muchacho. He conocido casos de que le dan esta pastillita de diazepam y eso no se puede hacer porque le estás deprimiendo otras funciones simplemente porque tú no quieres mirar, ver o asumir que también tiene una vida sexual, que es parte de la fisiología de todos los seres humanos. En la medida que uno converse, que uno hable, que uno se eduque y le pierda el miedo a la palabra sexo, a la palabra sexualidad y entender que el sexo es vida, yo creo que somos mejores sociedades, porque ahí parte todo. No hay discapacidad que te limite o que te ponga como que esa barrera para que tú no puedas activar esa vida sexual. Sí, hay síndromes. Hay síndromes que tienen no solamente desde el punto de vista de la arquitectura, de la funcionalidad, trastornos en la pelvis, genitales ambiguos, sino también que tienen deseo sexual hipoactivo. ¿Por qué? Porque tienen todos estos neurotransmisores que están a la inversa. Entonces hay que cuidarlo del entorno, porque pueden ser víctimas de abuso. Y hay que estar también pendientes los papás, porque si vemos que está más abstraído la persona, el niñito, la niñita, si hay algún tipo de sangrado, etcétera, etcétera, tenemos que también estar a presencia de un abuso y entender también, así la gente le tenga miedo a esto, la mayoría de los abusadores son de tu propio entorno, sí, son familias, son amigos. Ciertamente. Y hay que tocar el tema y abordarlo, porque cuando el muchacho tiene cierta conciencia, tú lo puedes, él te puede decir, hay actitudes y todo, pero cuando está completamente abolido la parte de comunicación verbal, entonces ¿cómo lo haces? Hay mucho agarrado todavía, mucho enfermo, depredador. Es difícil, fácil, o cómo es el manejo, por ejemplo, cuando hablamos de la edad. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una persona con discapacidad de 15, 20 años, una persona con discapacidad de 40, 50 años. Sí, siempre va a ser difícil. Si es difícil hablar con un adolescente con todas sus capacidades cognitivas al día, o sea, que esté súper inteligente, pilas, a veces es difícil abordar esto. Recordemos también que muchas de este tipo de personas, en el caso de la trisomía 21, tienen una edad intelectual por debajo a lo que es la habitual, la media. Si tiene 40 ya sería como una persona de 15, hay gente que se queda en 13 años, siempre son adolescentes perpetuos, pero son adultos también, y sienten y se enamoran. El discurso va a depender también de la inteligencia y de la pericia del acompañante, del familiar, porque para ellos eso es su entorno, para ellos es normal, su vida es así, colorida o hipoactivo, es uno el que se pone las etiquetas.
Hay mucha gente que tiene parálisis cerebrales y son sumamente inteligentes, y ves con el aparataje de la silla de ruedas y la computadora y esto de las videollamadas, y depende de la inteligencia emocional y también qué tan asertivo sea el papá para decir, bueno, tienes tu vida sexual, mijo, voy a cerrarte la puerta, porque eso pasa. Conozco un caso también que están ahorita en Estados Unidos y el muchacho es un gozón. Es un gozón, no es porque tiene hipersensibilidad, porque es un gozón literalmente. Pero la mamá lo ha tomado, también es terapeuta, lo ha tomado muy light y lo ha acompañado. Y el muchacho es un tipo funcional. Recomendaciones, doctor, para aquellas personas que tienen algún familiar con discapacidad, porque también tienen el derecho a ese disfrute de la sexualidad, pero hay que hablarlo todos los días y que romper como lo venimos haciendo todos los viernes con ese tabú, porque hablamos de sexo y la gente, como que se horroriza. Se horroriza. Eso que has dicho en esta introducción a esta pregunta. Hablar, comunicar, educarse. Romper el tabú, romper el miedo. Uno le tiene miedo a lo que no conoce. Mientras más uno se educa, mientras más uno aprenda, y esto yo sé que es algo instintivo, es algo que nace con uno, pero también la sexualidad se aprende, se educa, y es un arte, y uno tiene que transferir un buen conocimiento y llevar a la práctica eso. Actividades erotofílicas, perder el miedo, sentirse a gusto hablando de sexualidad y eliminar el tabú y etiquetas religiosas o que esto es malo, no. Y que si hay una persona con esto que vive contigo, darle la oportunidad, el chance de que viva plenamente su vida sexual. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, como todos los viernes, doctor. Por favor, sus redes sociales y además ese canal de YouTube que es bastante valioso porque nos informa más en ese sentido. Claro, a través de DR J. Hernández en todas las redes sociales, Medicarte TV, el canal de YouTube, este y otros temas los van a ver allí, y 0412-727-6202, completamente la orden. A preguntar. Por preguntar no se paga. Claro que sí, y a ser feliz, vale, todos los días. Amigos, nos corresponde nuevamente hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar conversando sobre el cáncer de cuello uterino y esas medidas de prevención. Para este tema nos acompaña la especialista, quien nos contará cuáles son esas medidas de prevención, María Belén Fuentes, así que no se aparten porque ya venimos con más de salud y algo más.